Cuando lo vi hojeando mi teléfono, mi corazón se detuvo. No fue por miedo a ser descubierta, sino por el terror de que él viera esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó rápidamente y siguió leyendo. Yo solo lo observaba, su rostro cambiaba con cada palabra, con cada línea que pasaba, y sentía como mi vida se derrumbaba en segundos. Sí, ahora él descubriría la verdad, pero no toda. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y sabía que ya estaba cerca de ese mensaje, el que lo destruiría todo. El que todo lo explicaría y lo pondría todo en claro. O quizás lo confundiera aún más. Mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi marido se detuvo, ni siquiera parpadeó. Yo mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleraba. Yo podía oírla, incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error que cambió todo y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo ocurrió realmente. Me desperté temprano como cada mañana. La luz que se filtraba por las cortinas apenas lograba rozar mi rostro, como si fuera un recordatorio de que otro día comenzaba, pero en mi interior sentía un vacío. La casa seguía siendo la misma, el aire impregnado con el aroma a café que mi marido preparaba todos los días antes de salir a trabajar. Siempre había sido así, él se encargaba del café y yo, sin pensarlo demasiado, me levantaba para preparar el desayuno. No había nada que pudiera cambiar eso, o al menos eso pensaba. Era una rutina que no me molestaba, o al menos eso creía. Durante años creí que las pequeñas cosas, esas que se hacen sin pensar, eran la base de una vida estable, tranquila. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi vida, que alguna vez fue una promesa de emoción, pasión y sueños compartidos, ahora se sentía vacía. Cada gesto de mi marido, cada palabra que pronunciaba, no era más que un eco de lo que había sido. Todo había caído en la monotonía, en la previsibilidad. Y aunque me decía a mí misma que todo estaba bien, que estaba bien con él, algo en mi corazón comenzaba a gritar que no lo estaba. Me miraba al espejo y me veía a mí misma, una mujer que había perdido el rastro de sus propios deseos, que había dejado de lado sus pasiones y su identidad para convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Él era un buen hombre, un buen esposo, pero nuestro matrimonio ya no era lo que había sido. La pasión había desaparecido hace años, la conversación se había convertido en una rutina de ¿cómo estuvo tu día? ¿Y te gustaría cenar algo diferente? Pero lo peor de todo era la distancia que sentía en mi propio cuerpo. Había dejado de sentirme deseada, amada. O al menos no de la forma en que solía ser. La primera vez que lo sentí fue hace un par de meses, cuando él me tocó el brazo sin pensar, de la manera más casual, como si fuéramos dos extraños que se cruzaban en el pasillo. En ese momento supe que algo había cambiado. Me di cuenta de que ya no lo miraba como antes. Su presencia ya no me hacía latir el corazón. No era que lo quisiera menos, no era eso. Pero algo se había apagado. Una chispa que había mantenido la llama viva durante tantos años había desaparecido sin previo aviso. Así que cuando él me sugirió ir a unas vacaciones en la playa, acepté sin pensarlo demasiado. No me importaba el destino ni el hecho de que fuera solo por unos días. Lo que realmente me impulsaba era la esperanza de encontrar algo dentro de mí, algo que había estado buscando sin saberlo. Tal vez el mar, el cambio de escenario, lo resolvería. Tal vez, solo tal vez, esa desconexión entre nosotros desaparecería si salíamos de nuestra rutina. El viaje comenzó de forma tranquila, sin grandes expectativas, sin dramas. Todo parecía normal, como siempre. Y de alguna manera, me sentía cómoda con esa normalidad. Pero esa calma, esa aparente tranquilidad, era solo una capa superficial que ocultaba algo más profundo. Algo que estaba empezando a despertar dentro de mí. Recuerdo el primer día en que conocí a él. Aún no sabía que mi vida cambiaría en ese instante,
pero en cuanto lo vi, algo dentro de mí reaccionó. Era el padre de mi esposo, un hombre que había sido parte de nuestras vidas durante años, pero que nunca había estado cerca de mí de una manera tan directa. Su presencia era diferente. Había algo en el que me atraía, algo que no podía identificar en ese momento, pero que me hizo sentir incómoda y fascinada a la vez. Era una mirada, una actitud, una forma de ser que me desconcertaba. Al principio traté de ignorarlo, de mantener una distancia, pero algo en su comportamiento me hacía sentir viva. No era nada evidente, nada que se pudiera tocar con los dedos, pero lo sentía. Era como si todo en mí estuviera despertando, como si algo que había estado dormido durante años se estuviera estirando y moviéndose lentamente hacia la superficie. Y fue en el mercado, cuando caminábamos entre los puestos de frutas y flores, que sucedió. No fue una conversación profunda ni una mirada intensa. Fue algo más sutil. Un roce de manos, una sonrisa que no era para nadie más, una pequeña chispa de electricidad que cruzó entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí que había algo en él, algo que yo había estado buscando sin saberlo. Pero lo peor de todo fue que no podía controlarlo. Sentí que mi vida, la vida que había conocido hasta entonces, se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Ya no podía volver atrás, ni siquiera si lo intentaba. Algo en mí había cambiado irrevocablemente, y no sabía cómo manejarlo. Así comenzó todo. No con una gran revelación, no con una explosión de emociones. No, fue algo mucho más silencioso, mucho más insidioso. Algo que comenzó con una simple caminata en el mercado, y que poco a poco se fue transformando en algo mucho más grande, más complejo. Algo que ahora no podía detener. Y ahora, al pensar en todo lo que sucedió después, me doy cuenta de que todo comenzó con una simple chispa. Una chispa que encendió una llama que no podía apagar. El día siguiente al mercado comenzó de manera similar a todos los demás, la luz del sol se colaba por las cortinas, anunciando un nuevo día. Pero algo había cambiado. Yo, que había sido siempre una mujer organizada y tranquila, me encontraba en un estado de desconcierto, un estado en el que ni siquiera podía comprender completamente lo que estaba sucediendo dentro de mí. La sensación de tener el control sobre mi vida se desvanecía, y eso, por alguna razón, me aterraba. Mi marido se despertó como siempre, tan metódico, tan predecible. Lo miré desde la cama mientras él se alistaba para el desayuno. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido el día anterior. El simple roce de nuestras manos en el mercado había desencadenado una serie de pensamientos y emociones que no podía controlar. Pensé que lo había visto todo antes, la rutina, los días que se deslizaban uno tras otro sin grandes cambios. Pero ayer, al mirarlo, sentí que no era así. La presencia de él, el padre de mi esposo, había roto con esa rutina. Ahora había algo en mí que se rebelaba ante esa calma, una necesidad de algo más. Me levanté del cama y fui a la cocina. Los mismos gestos, los mismos pasos de siempre, pero ahora, la familiaridad de la casa me parecía ajena. Todo estaba igual y sin embargo, no lo estaba. La casa que había sido mi refugio, mi lugar seguro, ahora se sentía como una prisión. Al mirar la mesa de la cocina, todo me parecía vacío. No se trataba solo de los platos, el café o la falta de conversación. Era algo más profundo, algo dentro de mí que ya no encajaba con lo que tenía. El desayuno fue silencioso. Mi marido no parecía percatarse de mi inquietud, y yo no estaba segura de si era una bendición o una maldición. La falta de preguntas, de sospechas, me hizo sentir aún más desconectada. Sentí una gran contradicción en mi pecho, deseaba que él me viera, que notara algo en mí, que se diera cuenta de que algo había cambiado. Pero no lo hacía. A veces me preguntaba si él también sentía lo que yo sentía, si de alguna manera sabía que nuestra relación ya no era lo que había sido. Sin embargo, me callaba. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera sabía si quería hacerlo. La mañana pasó rápidamente. Como si el tiempo hubiera acelerado su marcha sin que yo pudiera detenerlo. Me tomé un par de horas para darme una vuelta por la ciudad, a solas. Durante ese paseo, la única compañía que tenía era mi propia reflexión. Lo pensé todo una y otra vez. ¿Qué estaba buscando?
¿Qué me había atraído de él? No era como si necesitara a alguien más en mi vida. Después de todo, mi marido era un buen hombre. Pero las palabras de un viejo amigo, que me había dicho alguna vez que las relaciones son como plantas, y que si no se les da agua, se marchitan, resonaban en mi mente. Quizás mi relación con él se había marchitado de tanto no alimentarla. El sol estaba en su punto más alto cuando llegué al parque. Me senté en un banco observando a la gente pasar. Un par de niños jugaban a lo lejos, un perro corría detrás de una pelota. Todo parecía tan sencillo, tan claro para ellos. Ellos no pensaban en las cosas complicadas que yo pensaba. Ellos solo estaban allí, disfrutando el momento. En ese instante sentí una mezcla de envidia y tristeza. Yo había dejado de disfrutar esos momentos. Mi vida había dejado de ser simple. Cada paso, cada decisión, parecía cargar con el peso de la expectativa, la obligación. Necesitaba algo, no sabía exactamente qué, pero necesitaba un cambio. Fui a la librería, algo que solía hacer cuando necesitaba desconectar. Entre estantes y estantes de libros, pude encontrar un rincón tranquilo donde nadie me molestara. Hoy, las páginas que hojeaba no tenían nada que ver con lo que normalmente leía. No buscaba una historia de amor, ni una narración que me distrajera. Estaba buscando respuestas a preguntas que me asustaban. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué una simple caminata había cambiado tanto dentro de mí? Fue entonces cuando vi su mensaje. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de él. El padre de mi esposo. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué esperaba, pero esa sensación, ese impulso de leer el mensaje, fue más fuerte que cualquier otra cosa en ese momento. Lo saqué rápidamente con las manos temblorosas. ¿Nos vemos más tarde? Hay algo de lo que quiero hablar contigo. El mensaje me golpeó con fuerza. ¿De qué quería hablar conmigo? Mi mente comenzó a correr, a saltar de una idea a otra, y antes de darme cuenta, estaba de vuelta en mi coche, camino a la casa. Durante todo el trayecto mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos, deseos reprimidos y miedos ocultos. Estaba tan perdida en ellos que ni siquiera me di cuenta de que había llegado hasta la entrada de la casa. El regreso a la realidad fue abrupto. Mi marido seguía en la cocina, como si nada hubiera cambiado. El sonido del café siendo vertido en la taza era el mismo de siempre, pero yo ya no escuchaba el sonido de antes. Mi mente seguía atada a esas palabras que había leído. El deseo de saber más, de entender por qué él quería hablar conmigo, me consumía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni de lo que sucedería a continuación. Solo sabía que por alguna razón, todo se estaba desmoronando. Ya no podía ignorarlo. Algo había comenzado a cambiar en mí, y no había vuelta atrás. Al final, me senté a la mesa con él, tratando de ocultar mi nerviosismo. Las palabras que no me atrevía a decir seguían rondando mi mente, pero sabía que no podía seguir callando. Al menos no por mucho tiempo. Lo miré y en su rostro vi la misma indiferencia de siempre. No había nada en sus ojos que me dijera que él también sentía lo que yo sentía. El resto del día pasó como cualquier otro. Pero la conversación que se avecinaba con él, el padre de mi esposo, seguía pesando sobre mí. Me sentía atrapada entre dos mundos, entre dos personas. Una parte de mí seguía siendo la esposa que había sido siempre, mientras que la otra luchaba por liberarse, por encontrar algo que no sabía si podría encontrar. En el fondo sabía que algo iba a suceder. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Esa tarde el aire cálido del verano entraba por la ventana abierta de la cocina, haciendo que las cortinas se movieran suavemente. Era un día como cualquier otro y aún así, me sentía diferente. No solo era el mensaje de él, el padre de mi esposo, que seguía retumbando en mi cabeza, sino también la sensación palpable de que las cosas ya no podían continuar igual. La rutina que había sido la base de mi vida parecía ahora una carcasa vacía, una fachada que solo aguantaba en pie por costumbre, por miedo a lo desconocido. Mi marido estaba en el comedor, trabajando en su computadora portátil,
ajeno a todo lo que pasaba en mi mente. Y mientras lo observaba, me di cuenta de lo desconectados que estábamos. No era solo que los años de matrimonio nos hubieran distanciado, era algo más profundo, algo que nunca se puede ignorar, aunque se intente. A veces me encontraba pensando en lo que era antes, cuando sentía que todo en mi vida tenía un propósito. Recuerdo aquellos primeros años de matrimonio cuando el deseo, las sonrisas cómplices y las largas conversaciones de madrugada eran lo único que importaba. Pero ahora, cuando miraba a mi esposo, veía a alguien que compartía mi vida, pero no mi corazón. Lo conocía bien, tan bien que podía anticipar sus movimientos, sus pensamientos. Sabía que él sentía lo mismo, que la chispa se había apagado, pero lo ignorábamos ambos en silencio. Nos aferrábamos a la comodidad de lo conocido, a lo seguro, aunque eso significara vivir una vida vacía. La idea de encontrar algo nuevo, algo que realmente me hiciera sentir viva, me aterraba y a la vez, me atraía irresistiblemente. ¿Qué pasaba si no podía volver atrás? Si lo que sentía por él, el padre de mi esposo, no era solo una simple atracción pasajera, sino algo más profundo. ¿Era posible que estuviera buscando en él algo que ya no podía encontrar en mi marido? Y si eso era cierto, ¿qué significaba eso para mí, para mi matrimonio, para mi vida? Me levanté de la mesa y salí al jardín, buscando un poco de aire fresco. La tarde estaba tranquila, solo el susurro de los árboles rompía el silencio. Tomé una profunda bocanada de aire, intentando despejar mi mente. En ese momento me sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de mi vida actual, llena de seguridad pero vacía, y el de una posible aventura, llena de incertidumbre pero también de una promesa de algo diferente. No sabía qué esperar de él. Cada vez que pensaba en la conversación que tendríamos, sentía una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué sentía esa necesidad de hablar conmigo? No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban sin descanso. Pasaron varias horas antes de que finalmente me decidiera a responderle. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba el teléfono y redactaba un mensaje corto, casual, aunque mi mente seguía atrapada en la pregunta sin respuesta, ¿de qué quieres hablar? Lo envié sin pensarlo demasiado, aunque sabía que estaba haciendo algo que no debía. Mi marido seguía en su mundo concentrado en su computadora, ajeno a todo lo que sucedía a mi alrededor. La respuesta llegó en pocos minutos, nos vemos en el café a las 6. Necesito hablar de algo importante. Esas palabras me dejaron helada. Algo importante. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba. ¿Sería una conversación casual, o estaba a punto de cruzar una línea que nunca podría deshacer? No sabía, pero sabía que ya no había marcha atrás. Sentía que algo dentro de mí me empujaba hacia él, hacia lo desconocido, hacia algo que no entendía pero que me atraía poderosamente. A las 6 estaba de pie frente al espejo sin saber qué ponerme. No era una cita, no era un encuentro romántico, pero algo en mi interior me decía que tenía que estar perfecta de alguna manera. Elegí un vestido sencillo, de un tono oscuro, algo que no fuera ni demasiado formal ni demasiado casual. Pero al mirarme en el espejo sentí que algo faltaba. No era solo mi ropa, no era solo mi apariencia. Había algo dentro de mí que estaba cambiando, y eso no podía ocultarse con un vestido. Pero me arreglé lo mejor que pude y salí de casa. El camino al café fue lento. Cada semáforo, cada curva parecía prolongar mi incertidumbre. Me preguntaba qué esperar de él, de esta conversación que inevitablemente cambiaría todo. ¿Había algo en sus ojos, en sus palabras, que indicara que también sentía lo mismo por mí? ¿Estaba él esperando que yo diera el primer paso, que confesara mis propios sentimientos, mis deseos reprimidos? Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa cerca de la ventana. Estaba mirando su teléfono, pero cuando me vio entrar, levantó la vista. Su mirada por un instante se encontró con la mía, y fue como si todo el aire que me rodeaba se detuviera. No era una mirada cualquiera. Era intensa, profunda, como si hubiera una conexión invisible entre nosotros. No me atreví a decir nada. Caminé hacia él y me senté en silencio.
¿Cómo estás?, preguntó él con su voz suave, como si tratara de iniciar una conversación sin presionar. Pero yo sabía que había algo más detrás de sus palabras. Sabía que estaba esperando algo de mí, algo que no podía evitar. Bien. No sé. No estoy segura, respondí, mi voz un poco más baja de lo habitual. Estaba nerviosa, pero no era solo por la situación, sino por la cercanía que sentía con él. Él sonrió ligeramente, pero esa sonrisa no fue suficiente para calmar mi ansiedad. Pude ver en sus ojos que también había algo más, algo no dicho, que flotaba entre nosotros. Y aunque no lo dijo en voz alta, su silencio hablaba más que cualquier palabra. Podía sentir la tensión, la atracción mutua que se había ido construyendo lentamente. Y aunque sabía que esta situación no era nada simple, no podía evitar preguntarme cómo había llegado a este punto. Necesitaba hablar contigo sobre algo importante, dijo finalmente. No era una pregunta sino una afirmación, pero yo ya sabía que no había vuelta atrás. Algo estaba a punto de suceder, y ya no podía seguir ignorando lo que había empezado. ¿Sobre qué?, pregunté, mi voz un poco temblorosa, pero decidida a enfrentar lo que estaba por venir. La conversación, cualquiera que fuera, marcaría un antes y un después en mi vida. Y aunque no sabía cómo reaccionaría, sabía que debía escucharlo. Era lo único que podía hacer. Me senté frente a él, y el silencio que llenaba la mesa era pesado, cargado de expectativas no expresadas. Sentía como la tensión crecía en mi pecho, como si cada respiro fuera más difícil que el anterior. Él me observaba con una intensidad que no me esperaba, y yo, a pesar de todo, no podía apartar la mirada. En su rostro había algo que no podía definir con precisión, una mezcla de calma y algo más, algo que me incomodaba profundamente. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas, y cada vez que intentaba ordenarlos, se me escapaban. Necesito hablar de algo importante, repitió. Pero sus palabras no me aclararon nada. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a una conversación que cambiaría las cosas, pero no sabía si estaría preparada para escuchar lo que él tenía que decir. ¿Sobre qué?, le pregunté finalmente, tratando de mantener la compostura, pero mi voz traicionó mis nervios. Sentía como si cada palabra que saliera de mi boca fuera un paso más hacia algo irreversible. Mi corazón latía con fuerza y mi mente se debatía entre el deseo de entender qué quería él de mí y el temor a lo que pudiera significar. Él se inclinó hacia adelante, su expresión se suavizó un poco, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Sobre lo que pasó ayer, dijo, su voz más baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Mi estómago dio un vuelco. Ya sabía de qué hablaba. El roce de nuestras manos, la forma en que todo había cambiado en ese breve momento. Sabía que algo había comenzado, algo que ninguno de los dos podía deshacer. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Mi mente estaba en caos, pero no podía mostrarlo. No podía ser débil, no ahora. Si iba a entrar en esta conversación, debía ser fuerte, debía estar lista para lo que viniera. Ayer no pasó nada, dije, aunque las palabras me sonaron vacías, incluso a mí misma. Yo sabía que algo había pasado, algo mucho más grande de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero no podía decirlo, no podía ser tan directa, tan honesta. No ahora. No con él. ¿De verdad crees que no pasó nada? Su voz sonaba suave pero firme, y había algo en su tono que me hizo sentir vulnerable. Sé lo que sentiste. Y yo también lo sentí. Mis manos se apretaron sobre la mesa, y traté de no mostrar la incomodidad que sentía. ¿Cómo podía él saber lo que yo sentía? ¿Cómo podía él haberlo notado? Era como si leyera mi mente, como si hubiera visto a través de mi fachada de calma, y hubiera tocado la parte más oscura de mí. Lo peor de todo era que no podía negarlo, porque en el fondo sabía que tenía razón. Había algo en él, algo en su presencia, que me había despertado. Algo que no podía explicar ni controlar. No sé de qué hablas, insistí, aunque mi voz ya no tenía la misma seguridad que antes. Podía ver que él no me creía, y eso me incomodaba aún más. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y mi mente no dejaba de preguntarme qué haría él ahora. ¿Cómo seguiría la conversación?
¿Iba a decirme lo que pensaba de todo esto? ¿Iba a confesarme que él también lo sentía, que no podía apartarse de esta conexión que se había formado entre nosotros? Él no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó en su silla y me observó por unos largos segundos. Yo podía sentir cómo la atmósfera entre nosotros cambiaba, como si cada segundo de silencio nos acercara más a una línea invisible que al cruzarla, no habría marcha atrás. Sé que esto es complicado, continuó él finalmente. Sé que no es fácil. Pero no quiero que sigas ignorando lo que pasó. No quiero que sigas negándolo. ¿Y qué quieres que haga? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo. Había algo en mi tono que reflejaba la mezcla de frustración y miedo que sentía en ese momento. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Qué debía hacer con estos sentimientos que ni siquiera yo podía comprender completamente? Él sonrió levemente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. No te estoy pidiendo que hagas nada ahora. Solo quiero que pienses en lo que realmente sientes. Porque si no lo haces, nunca podrás dejarlo ir. El peso de sus palabras me cayó como un golpe directo. Sabía que estaba tocando algo profundo dentro de mí, algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Mi vida, mi matrimonio, todo lo que había conocido hasta ahora, estaba siendo cuestionado. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba segura de lo que quería. No estaba segura de lo que debía hacer. Me quedé en silencio mirando mi taza de café, que ya estaba casi vacía. Pensaba en todo lo que había ocurrido, en todo lo que aún no entendía. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas sin respuestas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una atracción pasajera, o había algo más entre nosotros? ¿Y si realmente lo que sentía por él era algo que no podía ignorar? ¿Podría seguir con mi vida como si nada hubiera pasado? O peor aún, ¿podría seguir viviendo en una mentira? El silencio entre nosotros era denso, cargado de 1.000.000 de pensamientos no dichos. Finalmente él rompió el silencio de nuevo, pero esta vez su voz era más suave, más cercana. No quiero que sientas que te estoy presionando. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Lo que sea que decidas, lo aceptaré. Pero no sigas viviendo en la negación. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo sé, respondí casi en un susurro. Mi voz era débil, casi inaudible, como si mi cuerpo intentara escapar de la situación. Pero sabía que no podía. Sabía que ya no podía volver atrás. Algo se había roto en mí, algo que no podría volver a ser como antes. La pregunta era, ¿qué haría con eso ahora? Miré sus ojos una vez más y por un momento, todo lo demás desapareció. La confusión, el miedo, la duda. Solo quedábamos nosotros dos, en ese pequeño café, enfrentando la verdad. No sabíamos qué haríamos con ella, pero estábamos ahí juntos, reconociendo que ya no había marcha atrás. Y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La conversación había dejado una huella profunda en mi mente. Cuando me levanté del café sentí como si la atmósfera estuviera densa, como si hubiera cruzado una línea invisible, como si algo ya se hubiera desencadenado que no podía detener. A lo largo del camino de regreso a casa, el sonido de mis propios pensamientos era lo único que podía escuchar. Todo lo demás había desaparecido, el ruido de la ciudad, las voces a mi alrededor, se desvanecían en la lejanía. Estaba sola en mi cabeza y esa sensación, aunque aterradora, me era extrañamente familiar. Las palabras de él seguían resonando en mi mente, su voz suave, pero tan cargada de intenciones. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Pero ¿cómo podía ser honesta conmigo misma cuando ni siquiera sabía lo que sentía? Había vivido tanto tiempo ignorando lo que estaba pasando dentro de mí, que ahora, cuando se me obligaba a enfrentarme a mis emociones, no podía encontrar una respuesta clara. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué ahora, en este momento después de tantos años, mi vida parecía desmoronarse bajo el peso de una sola verdad que no sabía si quería aceptar? Cuando llegué a casa, todo parecía en su lugar. Mi marido seguía en su oficina, absorto en sus correos electrónicos, como si no hubiera pasado nada. La casa seguía siendo la misma,
las mismas paredes, el mismo mobiliario, la misma rutina que había estado viviendo durante años. Y sin embargo, algo se sentía irremediablemente diferente. El aire estaba cargado de una tensión invisible que no podía ignorar. Ya no era solo mi relación con él, mi marido. Había algo más, algo que no sabía cómo manejar. Mi mente, mis pensamientos, se habían desviado de la ruta segura que siempre había seguido. Y aunque no podía explicarlo, sentía que ya no podía volver atrás. Había dado un paso que ya no tenía marcha atrás. Me dirigí a la cocina, pero en cuanto vi a mi marido, sentado en la mesa, con su café frente a él, todo mi cuerpo se tensó. Intenté mantenerme serena, pero la incomodidad de la situación me era imposible de ignorar. Sabía que él no había notado nada, no tenía idea de lo que había pasado, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que estaba a punto de descubrir algo que no podía ver. Algo que, si lo miraba detenidamente, era imposible de ignorar. Nos miramos durante un largo momento y aunque no dijimos nada, la conversación que habíamos tenido se colaba en cada espacio vacío entre nosotros. Me pregunté si él también sentía lo que yo sentía, si había alguna parte de él que reconocía la distancia, la desconexión que ahora marcaba nuestra relación. Tal vez en el fondo él también había notado que algo ya no estaba bien, pero prefería no decir nada, prefería ignorarlo, al igual que yo había hecho durante tanto tiempo. El silencio entre nosotros se alargó más de lo que me hubiera gustado. Finalmente él habló y su voz me pareció vacía, como si todo lo que decíamos fuera solo una forma de llenar el espacio. ¿Cómo estuvo el café con él?, preguntó, sin levantar la vista de su teléfono. Su tono era casual, pero algo en él me hizo sentir como si estuviera esperando una respuesta que no estaba lista para dar. Bien, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Solo hablamos un poco, no fue nada importante. Él asintió con una leve sonrisa, pero no era una sonrisa genuina. Era una sonrisa que cubría algo, algo que no quería decir. Algo que quizás también estaba evitando, al igual que yo. El silencio volvió a caer entre nosotros y me sentí atrapada entre dos mundos, entre dos realidades que ya no podían coexistir. Por un lado, estaba el mundo que conocía, el mundo con mi marido, con nuestra vida estable, rutinaria. Pero por otro lado, había algo en mí que ya no podía ignorar, algo que me estaba empujando a cuestionarlo todo. En ese momento el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de él, el padre de mi esposo, que había quedado sin leer mientras conducía de regreso a casa. Lo miré rápidamente y mis manos temblaron al ver el contenido. ¿Puedes venir a verme más tarde? Necesito hablar de algo más. Es importante. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras parecían inofensivas, pero había algo en ellas que me dejaba una sensación extraña, algo que no podía identificar con claridad. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente y no sabía qué hacer. ¿Qué quería decirme ahora? ¿Por qué había dicho que necesitaba hablar de algo más? Sentí una presión en el pecho como si me estuviera ahogando lentamente en un mar de dudas. No quería ir, no quería ver a este hombre de nuevo, pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que me decía que no podía negarme. ¿Qué pasaría si no lo hacía? ¿Qué pasaría si esta conversación dejaba de ser algo que podría ignorar? No podía seguir viviendo de esta manera, atrapada entre la indecisión y el miedo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber de qué se trataba todo esto, aunque no estaba segura de si estaba lista para escucharlas. ¿Vas a salir?, me preguntó mi marido, interrumpiendo mis pensamientos. Lo miré y vi en su rostro la misma expresión que siempre tenía, la de alguien que no sabe lo que está sucediendo, pero que lo intuye. Por un momento sentí una punzada de culpa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer con mi vida? No, solo voy a dar una vuelta, respondí rápidamente sin pensar. No quería darle explicaciones, no quería que supiera lo que realmente estaba pasando por mi cabeza. No quería que supiera que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían todo. Salí de la cocina y me dirigí hacia la puerta, el aire frío de la calle me golpeó en la cara como una bofetada. Me sentía perdida, como si estuviera caminando en una dirección que no podía ver, sin saber a dónde me llevaría.
Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. No podía quedarme allí, atrapada en una mentira que me estaba destruyendo lentamente. A medida que caminaba por la calle, la ansiedad me aplastaba, pero también había una extraña sensación de liberación. El futuro estaba lleno de incertidumbres, de decisiones difíciles que tendría que tomar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Y aunque no sabía qué me depararía el mañana, sabía que no podía seguir viviendo con la duda. Tenía que enfrentarme a la verdad, por dolorosa que fuera. La calle estaba tranquila cuando salí de la casa, y el aire nocturno me golpeó la cara con una frialdad que me hizo sentir viva de inmediato. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por el vacío que sentía dentro de mí. Mis pensamientos daban vueltas una y otra vez sobre lo sucedido, sobre las palabras que habíamos intercambiado esa tarde en el café. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Él tenía razón, pero yo no sabía cómo ser honesta. No sabía si debía enfrentar la verdad o seguir ignorándola, como había hecho durante tanto tiempo. El mensaje de él, el padre de mi esposo, seguía en mi mente. Necesito hablar de algo más. Es importante. Algo en su tono me inquietaba. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué insistía? Mis pasos eran rápidos, pero no me dirigía a ningún sitio en particular. Estaba buscando algo, aunque no sabía qué. Tal vez respuestas. Tal vez una señal de que todo esto no era un error, de que había una razón detrás de lo que estaba sucediendo. Pero sabía que no encontraría ninguna respuesta caminando por las calles vacías. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de imaginar lo que podría suceder esa noche. ¿Sería esta la última vez que vería a ese hombre? ¿Sería capaz de resistir la tentación de continuar con lo que habíamos comenzado? Sabía que las consecuencias de mis acciones podrían ser irreparables. Estaba jugando con fuego, y no podía ignorarlo. Cada paso que daba me acercaba más a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. El sonido de un coche pasó junto a mí, interrumpiendo mis pensamientos, y me hizo darme cuenta de lo sola que me sentía. Había estado atrapada entre dos mundos, entre el que había elegido vivir y el que había comenzado a descubrir sin querer. Sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, a punto de caer en cualquier momento. No sabía si lo que estaba haciendo era un acto de valentía o de pura desesperación. Todo lo que sabía era que no podía seguir ignorando lo que sentía. Al final, decidí caminar hasta el parque cercano. A lo lejos pude ver la luz tenue de una farola, que iluminaba un banco vacío. Me senté allí, rodeada por la oscuridad de la noche. La quietud del lugar me permitió calmarme un poco, aunque la ansiedad seguía presente como una presión constante en mi pecho. Me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si debía seguir con esta historia, si era posible que lo que sentía fuera solo un impulso pasajero, una necesidad de algo diferente, algo nuevo. Pero a medida que pensaba en todo esto, sabía que no era solo eso. No podía negar lo que había sucedido entre nosotros, ni el impacto que había tenido en mí. Algo había cambiado, y no podía deshacerlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de él. Estoy esperando en el mismo lugar. ¿Puedes venir? No necesitaba más palabras. No podía seguir huyendo de esto. Aunque temía lo que encontraría al llegar, sabía que no tenía otra opción. Me levanté del banco, respiré hondo y sin mirar atrás, comencé a caminar hacia el café. La decisión ya estaba tomada, aunque no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. Cuando llegué al café lo vi allí, esperándome en una mesa cerca de la ventana. No estaba solo, aunque no pude ver a quién estaba esperando. Me acerqué lentamente y cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente. Pero algo en su expresión había cambiado. No era la misma intensidad de antes. Había una calma extraña en él, como si supiera algo que yo aún no comprendía. Me senté frente a él, tratando de mantener la compostura, pero por dentro sentía como si estuviera a punto de perder el control. No sé si puedo hacer esto, dije finalmente rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Mis palabras eran vacilantes pero sinceras.
No sabía si quería seguir adelante, si realmente podía continuar con esta historia. Lo miré buscando alguna respuesta en sus ojos, pero él solo asintió sin decir nada. Su silencio fue lo que más me preocupó. Sabía que él esperaba algo de mí, pero no estaba segura de qué. Lo que sucedió ayer no fue un accidente, dijo él después de un momento, sus palabras sonando firmes, pero al mismo tiempo, llenas de una comprensión que me desconcertó. Sé que tú también lo sientes, y no quiero que sigas negándolo. No quiero que sigas viviendo con miedo de lo que está pasando entre nosotros. Lo miré tratando de entender lo que me estaba diciendo. Sus palabras eran claras, pero yo seguía sin saber qué hacer con ellas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentía como si mi cuerpo estuviera dividido entre el deseo de quedarme y la necesidad de huir. ¿Qué pasaría si tomaba este paso? ¿Y si todo esto no era más que un error que cambiaría mi vida para siempre? No quiero que esto cambie todo, susurré, mi voz apenas audible. No quiero destruir mi vida, mi matrimonio. Él se inclinó hacia mí, su mirada profunda y calmada. Lo que estamos viviendo no tiene que destruir nada. Solo tienes que ser honesta contigo misma. No estoy pidiendo que tomes una decisión ahora, pero no puedes seguir ignorando lo que sientes. No puedes seguir viviendo en la mentira de que todo está bien, cuando sabemos que no es así. Su cercanía me hacía sentir más confundida que nunca. La presión aumentaba, como si el peso de la verdad fuera demasiado grande para soportarlo. Sabía que lo que él decía era cierto, pero al mismo tiempo, no estaba segura de si estaba preparada para enfrentar la magnitud de lo que se me pedía. La conversación que había evitado durante tanto tiempo estaba sucediendo ahora, y no sabía cómo terminaría. ¿Qué quieres de mí?, pregunté sin poder evitarlo. Mi voz sonaba rota, como si todo el control que había intentado mantener se estuviera desmoronando poco a poco. ¿Qué se supone que haga ahora? Él suspiró y por un momento parecía perderse en sus propios pensamientos. Solo quiero que te des cuenta de lo que esto significa para ti. No quiero forzarte a nada. Solo quiero que seas sincera contigo misma. No te estoy pidiendo que tomes una decisión, solo que reconozcas lo que sientes. Lo que realmente sientes. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me quedaba allí, frente a él, preguntándome si estaba lista para ser honesta conmigo misma. La vida que conocía, todo lo que había sido, estaba a punto de cambiar. Y no sabía si estaba preparada para lo que eso implicaba. La noche continuaba su curso, tranquila y silenciosa. Estaba sentada frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero no podía concentrarme en sus palabras. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acabábamos de discutir. Me sentía atrapada entre el miedo y la curiosidad, entre lo que había sido y lo que podría ser. No sabía qué esperar de este momento, pero sentía que el futuro estaba por escribirse de manera irrevocable. Él me observaba con calma, sin prisa, como si ya supiera lo que pensaba. Como si pudiera ver dentro de mí. Y eso me incomodaba aún más. Yo que siempre había creído conocerme, que siempre había tenido claro lo que quería, ahora estaba perdida, sumida en un mar de dudas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que todo esto sucediera? El silencio entre nosotros era profundo, denso, casi palpable. Cada palabra que no decíamos se sentía como una carga, un peso que se añadía al ambiente. Él no hablaba, como si estuviera esperando que yo fuera la que diera el siguiente paso. Y yo, por más que lo intentara, no sabía qué paso dar. ¿Qué se espera de una persona cuando se enfrenta a una verdad que ni siquiera sabe si quiere aceptar? Sentí como mi corazón latía con fuerza, el miedo se había apoderado de mí, pero también había algo más, algo que no podía negar, una extraña sensación de liberación. Durante tanto tiempo había vivido en una especie de burbuja de indiferencia, ignorando lo que realmente sentía, manteniéndome ocupada en lo que parecía ser la vida perfecta. Ahora, al enfrentarme a esta situación, sentía que algo dentro de mí despertaba. Algo que había estado dormido durante años, algo que no podía volver a ignorar. Al final, fui yo quien rompió el silencio. No sé qué hacer, le dije, mi voz sonaba vacilante, pero era lo más sincero que podía decir.
Me siento como si todo lo que conocía, todo lo que creía que era cierto, estuviera derrumbándose. No sé si estoy lista para enfrentar lo que esto significa. Él la miró con calma, sin mostrar sorpresa. Es normal que sientas miedo. Nadie espera que sea fácil. Pero lo importante es que reconozcas lo que hay en ti, lo que realmente quieres. Su respuesta no fue lo que esperaba. No buscaba consuelo ni palabras tranquilizadoras. Buscaba una solución, una manera de resolver este lío que me había creado. Pero en lugar de eso, sentí que las palabras de él solo profundizaban más mis dudas. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Acaso podía siquiera definirlo? Durante tantos años había ignorado lo que sentía, había enterrado mis deseos bajo una capa de obligaciones y responsabilidades. Ahora, al intentar enfrentarlo, me sentía incapaz de dar un paso hacia adelante. El café, que antes parecía una elección inofensiva, ahora era solo un detalle más en una escena que había tomado una magnitud mucho mayor. El aroma de la bebida ya no me consolaba. Era como si el sabor se hubiera desvanecido, como si el momento estuviera fuera de lugar. Todo lo que hacía sentido hasta entonces parecía haberse distorsionado, y lo único que quedaba era la incertidumbre. ¿Y si esto es un error?, pregunté sin pensar. Las palabras salieron de mi boca con la misma rapidez con la que mi mente las había formulado, pero no las había reflexionado. En mi corazón, una parte de mí quería decir algo diferente, quería salir corriendo y dejar todo atrás, volver a la seguridad de mi vida anterior, a la rutina, aunque sabía que no podría hacerlo. «Un error», repitió él, como si le sorprendiera la pregunta. «Lo que estás sintiendo no es un error. Los errores ocurren cuando haces algo que no resuena contigo, algo que no encaja con lo que realmente eres. Pero lo que está pasando entre nosotros, eso está cambiando algo dentro de ti. Tal vez sea lo que necesitabas para despertar. El miedo no lo es todo, solo te muestra lo que hay detrás de tus decisiones. No me estás pidiendo que te dé una respuesta, lo que necesitas es escuchar tu propia voz, la que has silenciado todo este tiempo». Su voz, suave pero llena de convicción, me sacudió. Me hizo darme cuenta de que en realidad no era el miedo lo que me retenía, sino el desconocimiento de lo que realmente quería. Durante tantos años había vivido bajo un manto de certezas superficiales, pero ahora, con él sentado frente a mí, esa seguridad se desmoronaba. Lo que más temía no era lo que él pudiera decir, sino enfrentar la verdad que siempre había estado allí, esperando a ser escuchada. La conversación continuó de manera pausada, pero cada palabra de él parecía calar más hondo. Yo lo escuchaba, pero mi mente seguía agitada, mi corazón seguía buscando una respuesta que no estaba lista para encontrar. Me sentía atrapada entre la culpa y la necesidad de algo más, algo que no sabía cómo describir, pero que sentía como una fuerza que crecía dentro de mí. Sabía que debía tomar una decisión, que no podía seguir jugando a mantener dos mundos separados. Pero también sabía que la decisión que tomara cambiaría mi vida por completo. Poco a poco, la conversación fue tomando un giro más tranquilo, menos cargado de tensión, pero más denso de lo que imaginaba. Él me miraba esperando a que yo hablara, a que dijera algo que diera sentido a todo lo que habíamos discutido. Y aunque las palabras se atascaban en mi garganta, había algo en su mirada que me empujaba a seguir, a continuar este camino que de alguna manera había comenzado, pero que nunca imaginé que sería tan difícil. No sé si puedo seguir con esto, le dije esta vez sin dudar, porque en el fondo sabía que no estaba hablando de él, ni de lo que había sucedido entre nosotros. Estaba hablando de mí, de lo que había estado evitando durante tanto tiempo. No sé si puedo seguir ignorando lo que siento. Él asintió lentamente como si esperara esa respuesta, como si hubiera sabido desde el principio que esa sería la conclusión a la que llegaría. No tienes que seguir ignorándolo, respondió suavemente. Solo tienes que aceptarlo. El resto vendrá con el tiempo. Sus palabras, aunque simples, parecían llenar el espacio entre nosotros. Había algo liberador en su sinceridad, algo que me hizo darme cuenta de que la decisión que más temía, la que más me costaba, no era la más difícil de tomar. Lo difícil era aceptar que no podía seguir viviendo de la misma manera, que la vida, mi vida, debía cambiar de alguna forma.
La pregunta era, ¿estaba lista para dar el siguiente paso? Y aunque no tenía todas las respuestas, en ese momento entendí que el siguiente paso no era una elección fácil, pero que era el único camino hacia la autenticidad. La mañana siguiente llegó con la misma quietud, pero esta vez no fue como las demás. No era solo que el sol se filtraba a través de las cortinas, ni que la casa estaba tranquila como siempre. No, era algo diferente, una sensación extraña que colgaba en el aire, como si todo lo que había conocido hasta ahora estuviera en pausa, esperando algo que no sabía si quería o podía comprender. El día anterior, después de la conversación, había vuelto a casa con la mente aún atrapada en las palabras de él. Las horas pasaron de manera borrosa, sin lograr desconectarme de la confusión que invadía mi mente. Mi marido no sospechó nada. Como siempre, su vida seguía siendo la misma. Pero yo ya no era la misma. Algo se había transformado en mí, algo que no podía deshacer. En el desayuno, la mesa estaba casi idéntica a todas las mañanas. La misma rutina, los mismos gestos, las mismas palabras. ¿Cómo dormiste?, me preguntó él mientras tomaba un sorbo de su café, sin levantar la vista. Lo miré unos segundos, buscando algo que no podía identificar. Su rostro tan familiar, me parecía de repente tan lejano, como si estuviera viendo a una persona que no conocía realmente. Bien, respondí y mi voz sonó vacía, vacía de todo lo que realmente quería decir. Él sonrió, pero no me di cuenta si esa sonrisa era sincera o una simple cortesía. Me miró con algo de preocupación en sus ojos, como si sospechara que algo estaba ocurriendo, aunque no podía decir qué. Pero no me lo preguntó. Nadie habla de lo que no se quiere hablar, y en ese momento, no estaba dispuesta a enfrentar la verdad que se veía en sus ojos. No sabía si él también sentía la misma desconexión, o si solo era yo quien veía las grietas. Al terminar el desayuno, me levanté de la mesa y me dirigí a la ventana. A través del cristal, vi el jardín, los árboles que aún estaban cubiertos por las huellas del invierno. El aire fresco entraba lentamente y pude sentir que algo me ahogaba. La vida, tal como la conocía, había dejado de ser suficiente. Estaba rodeada de todo lo que siempre había querido, una casa cómoda, un marido que me cuidaba, una vida que muchos envidiarían. Pero dentro de mí, todo se estaba desmoronando. Había una grieta que no podía reparar, una grieta que había sido abierta sin querer, solo por escuchar a alguien más, por mirar más allá de lo que había estado ciega tanto tiempo. Me giré y vi a mi marido levantándose, dirigiéndose a la puerta. ¿Qué vas a hacer hoy?, me preguntó con su tono habitual, como si nada fuera diferente. No supe qué responder. Mi cuerpo quería moverme, quería salir, pero mi mente estaba atrapada. No sé, tal vez salga a caminar más tarde, dije, sabiendo que esa no era la respuesta que él esperaba. No le dije la verdad, que mi cabeza estaba llena de pensamientos de lo que podría hacer, de lo que debía hacer. Cuando él salió de la casa, yo me quedé allí, sola con mis pensamientos. El reloj en la pared hacía tic-tac, como si cada segundo marcara una cuenta regresiva que ya no podía detener. Decidí ir a caminar. No tenía un destino claro, pero necesitaba salir, respirar aire fresco, liberarme, aunque fuera por unos minutos. El parque cercano era el lugar donde solía ir cuando necesitaba estar sola, cuando necesitaba pensar. Pero en ese momento, no sabía si mi mente me llevaría a la paz o a una tormenta aún más grande. Al llegar, me senté en uno de los bancos, mirando a la gente que pasaba. Padres con niños pequeños, corredores, parejas paseando. Me sentí fuera de lugar, como si todos ellos supieran algo que yo no entendía. Me sentía desconectada, fuera de sincronía con todo lo que me rodeaba. ¿Cómo podía estar tan rodeada de vida y aún así sentirme vacía? Fue entonces cuando me llegó el mensaje. Miré el teléfono, y mi corazón dio un brinco. Era de él. Solo decía, ¿podemos hablar? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Era esto lo que estaba esperando? ¿Lo que había estado buscando sin querer? ¿Podía ignorarlo y seguir con mi vida, o tenía que enfrentarlo ahora, de una vez por todas? El mensaje no era una amenaza ni una exigencia. Pero en mis entrañas sentía que era una invitación a algo que cambiaría todo lo que conocía.
El mensaje de él era claro, pero también lleno de incertidumbre. Sabía que lo que estábamos viviendo estaba más allá de una simple conversación. Ya no era solo una cuestión de deseos o de tentación. Había algo más profundo, algo que no podía evitar aunque intentara disimularlo. Al regresar a casa, la casa parecía más grande de lo normal, más vacía. Cada paso que daba resonaba en el pasillo, y me sentí como si estuviera caminando por un lugar ajeno, un lugar que ya no pertenecía a nadie. Lo que estaba por suceder no solo afectaría mi vida, sino que alteraría la vida de todos a mi alrededor. ¿Podría vivir con las consecuencias de mis decisiones? ¿Podría seguir adelante después de lo que había sucedido? Me senté en el sofá, mirando al frente pero sin ver nada en particular. El teléfono en mi mano parecía pesado, como si fuera una carga que ya no podía soportar. El miedo me paralizaba, pero también había algo más, algo que no podía negar. Una parte de mí quería responder, quería ir a verlo, aunque sabía que eso marcaría un punto sin retorno. No sabía qué haría, pero sabía que no podía seguir esperando. Decidí responder. Solo una palabra, sí. Lo envié y esperé. No sabía lo que nos esperaba, pero lo que había sucedido ya no podía ser deshecho. Mi vida, mi futuro, mi matrimonio, todo estaba en una cuerda floja. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi destino, aunque no supiera exactamente hacia dónde me llevaría. Y mientras esperaba la respuesta me di cuenta de algo, no importaba lo que viniera, porque lo que estaba pasando era lo que había estado buscando, aunque no lo supiera. Las horas que siguieron a mi mensaje pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera estirado de una manera extraña y cruel. Cada segundo que pasaba en la casa, cada paso que daba dentro de las mismas paredes que ya no me parecían tan familiares, me alejaba más de la vida que había conocido. Cada rincón de la casa parecía susurrar un recordatorio de lo que estaba sucediendo, de lo que había comenzado a cambiar irrevocablemente dentro de mí. Mi mente no dejaba de regresar a la misma conversación, a las palabras que él me había dicho. Solo quiero que seas honesta contigo misma. ¿Era eso lo que necesitaba? ¿Ser honesta conmigo misma? Durante años había reprimido mis pensamientos, mis deseos, todo lo que no encajaba en la vida perfecta que había construido. Había ignorado los pequeños vacíos que se acumulaban con el tiempo, porque siempre parecía que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Pero ahora esa fachada se desmoronaba, y lo único que podía hacer era mirarla desmoronarse. El sonido del teléfono vibrando en la mesa me hizo saltar. El mensaje de él. Estoy cerca, ¿te parece bien si paso por tu casa? En ese momento una oleada de miedo recorrió mi cuerpo. Sentí como la ansiedad se apoderaba de mí, pero al mismo tiempo algo más surgió, una necesidad de ver lo que pasaba a continuación, de enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Me levanté lentamente sin saber qué hacer exactamente, solo sintiendo que ya no podía seguir esperando. La puerta estaba frente a mí, y aunque temía lo que pudiera estar al otro lado, sabía que no podía quedarme dentro, atrapada en mis propios pensamientos. Me vestí sin pensar demasiado, con la sensación de que cada movimiento era como una sentencia. ¿Qué iba a pasar después de esto? No lo sabía. Lo único que entendía en ese momento era que las decisiones que había tomado me habían llevado a un punto sin retorno. Al salir, la luz del atardecer ya comenzaba a teñir el cielo de un naranja cálido, pero yo no sentía la tranquilidad que ese tipo de belleza solía traer. Cada paso que daba hacia el coche, cada movimiento que hacía en ese mundo exterior, me parecía como un reflejo distante de lo que había sido. El trayecto hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos se sintió interminable, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirme meditar sobre lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué diría? ¿Qué pasaría si al enfrentarme a él todo se derrumbara aún más? No sabía si la respuesta que recibiría de él me ayudaría a calmar mi mente o solo añadiría más confusión a la tormenta que ya había comenzado en mi interior. Al llegar, pude evitar notar que el lugar donde habíamos quedado era más sombrío de lo que recordaba. Era un pequeño café en una esquina tranquila de la ciudad, pero esa tarde la luz del sol se había ido y la iluminación del local no era lo suficientemente cálida como para hacerme sentir a gusto.
Mi cuerpo ya estaba tenso, como si la atmósfera del lugar me estuviera absorbiendo. Lo vi de inmediato. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, como la última vez, y aunque su presencia seguía siendo tranquilizadora de alguna manera, algo en su postura me hizo sentir que las cosas no serían fáciles. Sus ojos se encontraron con los míos y en ese instante supe que esta vez las palabras no serían suficientes para cubrir la verdad que ambos sabíamos. Me senté frente a él sin decir nada al principio. Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi mente quería encontrar una forma de escapar de este momento, algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. Gracias por venir, dijo él, rompiendo el silencio con su voz tranquila, pero cargada de algo más. Sé que esto no es fácil, pero no quiero que sigas sintiéndote perdida. ¿Perdida? Respondí, intentando que mi voz sonara firme, pero la duda y el miedo escapaban con cada palabra. ¿Cómo sabes lo que siento? Él asintió lentamente como si comprendiera lo que estaba pasando dentro de mí. Porque lo sé. Porque yo también lo siento. Y no quiero que sigas ignorándolo. Ya no podemos seguir con esta mentira, ni contigo misma ni con él. ¿Con él? Pregunté mirando sus ojos buscando respuestas, pero encontrando solo más preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir es que sé que esto no es solo algo que esté pasando entre nosotros, continuó él, con voz baja pero clara. Sé que algo ha cambiado en ti, algo que no puedes ignorar más. Y no quiero que sigas viviendo en la negación. No quiero que sigas haciendo como si todo estuviera bien cuando sabes que no es así. Su sinceridad me golpeó. No podía negarlo, no podía seguir mintiéndome. Ya no se trataba solo de lo que había hecho, de la confusión que sentía. Se trataba de lo que había estado ignorando dentro de mí durante tanto tiempo, la necesidad de algo diferente, la necesidad de algo más allá de la rutina, más allá de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Sé que esto no es fácil de escuchar, pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo porque lo que estás sintiendo es real, y no puedes seguir negándolo, agregó él, sus ojos fijos en los míos. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, pero necesitas ser honesta contigo misma. Las palabras que salían de su boca no eran nuevas, no eran algo que no supiera. Sabía lo que sentía, pero no había querido enfrentarlo, no quería pensar en las consecuencias, no quería ver lo que se me venía encima. Pero ahora, al escuchar esas palabras, al mirarlo a los ojos, sabía que ya no podía seguir evitando la verdad. Respiré profundamente intentando reunir el coraje que necesitaba. No sé si estoy lista para esto, admití, mi voz temblando un poco. No sé si puedo seguir con esto sin destruir todo lo que tengo. Lo que tienes, es lo que te ha mantenido en esta vida, en este lugar, dijo él, bajando la mirada por un momento antes de volver a mirarme. Pero lo que realmente necesitas es ser fiel a ti misma. Y eso solo lo sabrás cuando dejes de esconderte. No pude responderle inmediatamente. Sabía que lo que decía era cierto, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Había una parte de mí que quería retroceder, que quería regresar a la seguridad de lo conocido, de lo cómodo. Pero también sabía que si lo hacía, perdería una parte de mí que nunca volvería a encontrar. Finalmente lo miré a los ojos y, aunque no tenía todas las respuestas, sentí que estaba a punto de dar el paso que marcaría mi vida para siempre. Voy a tener que hacer algo con esto, susurré, casi para mí misma, pero sabiendo que él me escuchaba. Y en ese momento supe que ya no podía seguir viviendo en la sombra de la duda. Lo que estaba pasando era algo que había estado esperando, aunque no lo supiera. Y ya no podía ignorarlo. El sol estaba comenzando a esconderse cuando regresé a casa esa tarde. El aire fresco de la calle me había dado una ligera sensación de libertad, pero al cruzar el umbral de la puerta, todo se desvaneció. La casa, que alguna vez había sido mi refugio, ahora me parecía una jaula, una prisión de la que no sabía cómo escapar. Lo que había sucedido esa tarde no solo había alterado mi relación con él, sino que también había dejado una grieta profunda en todo lo que conocía. Mi marido ya no estaba en casa, lo cual me dio un respiro momentáneo. Quizá había salido a hacer alguna compra o simplemente se había quedado un poco más tarde en el trabajo. En cualquier caso,
la soledad en casa me dio un espacio para respirar, pero también me sumió en la reflexión. Lo que había dicho el padre de mi esposo, seguía retumbando en mi mente: no te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora, solo que reconozcas lo que sientes. Esas palabras me atormentaban. ¿Qué sentía realmente? ¿Estaba lista para aceptar lo que estaba pasando? No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos discutido. Me senté en el sillón, mirando al vacío, tratando de ordenar mis pensamientos. Había algo en mí, una parte que hasta entonces había estado silenciada, que quería más. Quería salir de la rutina que había marcado mi vida durante tantos años. Quería sentirme viva de nuevo. Pero al mismo tiempo había algo que me mantenía atada a mi esposo, a la vida que había construido con él, a los recuerdos, a los momentos compartidos, aunque fueran pocos. La duda me envolvía, y no encontraba respuestas claras. Cada vez que intentaba comprender lo que realmente sentía, las emociones se entrelazaban y se volvían confusas. No estaba segura de si lo que había entre él y yo, el padre de mi esposo, era algo real o solo una ilusión momentánea. Pero la verdad era que, aunque no quería admitirlo, me sentía atraída por él. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Había una conexión que no podía negar, algo que me hacía querer explorar más, algo que me impulsaba a seguir adelante a pesar de las consecuencias. Lo peor era que no sabía cómo manejarlo. No sabía cómo enfrentarlo ni cómo explicarlo. Había estado evitando estas emociones durante tanto tiempo que ahora, cuando no podía evitarlo más, me sentía completamente perdida. Sentía que estaba ante un precipicio, y aunque en el fondo sabía que tomar un paso hacia atrás no era una opción, tampoco sabía si estaba lista para saltar. Mi mente comenzó a imaginar escenarios. ¿Qué pasaría si mi esposo descubriera lo que había sucedido? ¿Cómo cambiaría todo? ¿Podría mi matrimonio sobrevivir a esto? ¿O quizás ya estaba roto de todos modos, solo que yo había estado ciega a la realidad? La idea de perderlo todo, de destruir mi vida tal como la conocía, me aterraba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía seguir viviendo una mentira, que no podía seguir ignorando lo que sentía, por más incómodo que fuera. Decidí salir al jardín para despejarme un poco. El aire fresco me tocó la cara mientras caminaba entre las flores. Los colores del atardecer se reflejaban en las hojas, y aunque la belleza de la escena me debería haber tranquilizado, no lo hizo. La quietud del lugar solo me hacía sentir más sola, más perdida. No tenía respuestas y lo sabía. Pero me estaba acercando a algo, algo que necesitaba entender. Tal vez no podía resolverlo todo de inmediato, pero tenía que enfrentar lo que había dentro de mí. De repente escuché el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Me giré rápidamente y el corazón me dio un vuelco. Mi esposo había regresado. No lo había oído entrar, y no sabía cómo enfrentar lo que acababa de suceder. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mentirle? ¿Cómo podría seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba? Los pasos que se acercaban a la puerta me parecieron demasiado rápidos, demasiado fuertes. Sentí que el tiempo se detuvo en ese instante. Entró por la puerta sin decir nada, pero su presencia llenó la casa. No lo miré de inmediato. No sabía qué expresión debía poner, ni qué palabras debía decir. Me senté en una silla cerca de la ventana, mirando al exterior, pero sin ver realmente nada. La oscuridad ya se había apoderado del lugar, y todo lo que tenía frente a mí era una sombra que se alargaba, que me envolvía. ¿Cómo estás?, me preguntó, pero su voz no sonaba tan casual como siempre. Había algo en ella que me hizo sentir que de alguna manera, sabía que algo no estaba bien. Tal vez no sabía qué, pero algo le decía que algo había cambiado entre nosotros. Me giré hacia él, pero no podía mirarlo a los ojos. No podía. La culpa me pesaba demasiado, y aunque mi mente trataba de organizar las palabras que debía decir, mis labios no podían pronunciarlas. Estaba atrapada en una maraña de sentimientos y pensamientos, y no sabía cómo salir de allí. Bien, respondí finalmente, mi voz tan baja que apenas se escuchó. No podía hacer otra cosa. No podía ser honesta sin destruirlo todo.
Y eso me aterraba aún más. Mi vida, la que había construido junto a él, estaba a punto de desmoronarse. Él no insistió. Se sentó en el sofá en silencio, pero su mirada estaba fija en mí. Sabía que había algo en mi actitud que no era normal, que no era como antes. Me sentí desnuda ante él, aunque no le estaba revelando nada. Mi mente seguía trabajando, pero no encontraba la forma de explicar lo que sentía. Las horas pasaron lentamente y no fue hasta que la noche cayó por completo que decidí hablar. No podía seguir con este silencio, no podía seguir ocultando lo que me estaba carcomiendo por dentro. Necesito ser honesta contigo, dije finalmente, mi voz temblorosa. No sabía si estaba preparada para lo que iba a decir, pero ya no podía quedarme callada. Siento que algo está cambiando dentro de mí, y no sé cómo manejarlo. Él me miró fijamente pero no dijo nada. Esperaba, como si supiera que lo que estaba por venir no podía ser evitado. Lo que está pasando entre nosotros no puedo ignorarlo más, continué. Y no sé qué hacer con ello. Las palabras que salían de mi boca eran las que había temido toda mi vida. La verdad, aunque no completa, estaba saliendo a la luz. Y al decirlo sentí que algo dentro de mí comenzaba a liberarse, aunque no sabía si eso significaba que finalmente podría respirar o que solo estaba comenzando a ahogarme en un mar de consecuencias que no podía prever. Pero ya no podía dar marcha atrás.